Miércoles 4 de marzo, estas son las noticias a las 6. Irán nombró a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. Se trata del hijo del ayatolá Ali Khamenei, quien fue asesinado el sábado pasado durante los ataques de Estados Unidos e Israel. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que se presentará un nuevo modelo de atención y alerta nacional para encontrar a personas desaparecidas. Es oficial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley que reduce gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas a partir del 2027. Inicia campaña de esterilización gratuita de perros y gatos en la Ciudad de México. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, testifica ante el Senado de su país. Fue cuestionada por haber llamado terroristas domésticos a los manifestantes que se opusieron a las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas. A propósito de los 100 días para el arranque de la Copa del Mundo, Guadalajara presenta su póster oficial como ciudad mundialista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos iniciando nuestro noticiario a las 6. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 4 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, cómo andan en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. En las redes sociales también estamos disponibles y nos puedes seguir en nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. Vamos a iniciar con temas internacionales. El clérigo Mojtaba Khamenei fue nombrado nuevo líder supremo de Irán. Es hijo del ayatolá Ali Khamenei, recientemente asesinado en su domicilio allá en Teherán, en un bombardeo de Israel y Estados Unidos el sábado pasado. Mientras tanto, sabemos, la ofensiva contra Irán no ha parado, continúa. Israel asegura haber bombardeado un centro de tecnología nuclear en Teherán, capital iraní. Y es que en este contexto el gobierno de Irán pidió a los países europeos que no se sumen a esta ofensiva en su contra o serán considerados cómplices de la agresión. Esto sería un acto de guerra. Cualquier acto de este tipo contra Irán sería considerado como complicidad con los agresores. Sería considerado como un acto de guerra contra Irán. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la postura de su gobierno ante el conflicto de Asia Occidental, en el cual dijo no están a favor de asumir que el mundo solo pueda resolver sus problemas con bombas. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. Dentro de Irán, miles de ciudadanos expresaron su repudio a la agresión estadounidense-israelí, que de acuerdo con cifras de la Media Luna Roja hasta el momento ha cobrado la vida de más de 700 personas, incluidas niñas y niños. El ejército de Irán respondió con nuevos ataques contra un centro de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en Riad, capital de Arabia Saudita. También lanzó drones contra el consulado de Estados Unidos en Dubái, en Emiratos Árabes, sin que hubiera víctimas. Adicional a esto, el gobierno iraní cerró completamente ya el estrecho de Hormuz, por donde cruza el 20% del petróleo a nivel mundial. Solo permiten el paso de buques de carga procedentes de China. ¿Y por qué la importancia del estrecho de Hormuz? Vamos a revisar el tema porque miren, el cierre de este canal sin duda que ha paralizado el tráfico de buques petroleros. Este es precisamente su cruce. Mide solo 33 kilómetros en su punto más angosto y ahí convergen las bocas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Históricamente por esta ruta transitaban cargamentos de cerámica, de marfil, de seda, de textiles, todos provenientes de China. Pero en la actualidad, por ahí sabemos que se abastece al menos el 21% del suministro mundial de petróleo y alrededor del 20% de gas natural para todo el mundo.
La región asiática es la más afectada por su alta dependencia en las importaciones. Por ejemplo, India, Corea del Sur y Japón son los que más utilizan este embudo comercial para importar petróleo a sus naciones. El continente europeo, por su parte, transporta por esta ruta solo el 10% del combustible. El cierre total ya tiene consecuencias. Precisamente esta situación en el estrecho de Hormuz pues ha generado volatilidad en los precios del petróleo y también en la economía internacional. María Fernanda Chávez nos explica de qué manera. La incertidumbre en el mercado internacional se traduce en alza de precios y justamente ese escenario se vive hoy con el aumento significativo en los costos del crudo que se han disparado por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana. Pero, ¿por qué a nivel global es tan importante lo que está ocurriendo en Irán? El país persa es el cuarto productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con una producción diaria de 3.3 millones de barriles. Además, una larga franja del territorio iraní se tiende por el estrecho de Hormuz, por donde transita la quinta parte del comercio petrolero mundial. Y en los números, el Brent ha llegado casi a los $84 por barril y según los especialistas, el precio podría alcanzar los $100. Y la preocupación por el alza ya hizo reaccionar a Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que su gobierno ya tiene un plan para mitigar los efectos. Sabíamos que entrar sería un factor, por lo que tenemos un programa en marcha. Anticipamos que esto podría ser un problema y el secretario Wright y Besson comenzarán a implementar medidas a partir de mañana para mitigar el impacto que podría ocurrir. Cabe destacar que en el precio de este hidrocarburo las reglas se establecen en el mercado internacional y responden principalmente a factores como el contexto geopolítico, la oferta y demanda y el crecimiento económico mundial. Pero veamos esto. ¿Cómo nos afecta como ciudadanos? Por ejemplo, en el precio de las gasolinas que se encarecen y con ellas el alza alcanza al transporte que mueve todo tipo de mercancías y esto es solo una parte de los efectos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en México hay una política soberana energética que busca impedir que el alza en los precios de petróleo afecte a la ciudadanía. Entonces entra el esquema de compensación por impuesto. Entonces, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas. María Fernanda Chávez del Río, 11 Noticias. Y si mientras los ataques están en curso, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha señalado que no existen pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear y explica que no se ha encontrado ninguna evidencia que confirme que el programa nuclear iraní se haya desviado con fines militares. También admite que la planta de enriquecimiento de combustible subterránea de Natanz en Irán sufrió algunos daños debido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, pero también aclara que no se espera algún tipo de peligro para la humanidad, peligro nuclear. Y bueno, ante la escalada de tensiones en esa región del mundo, ya más de 121 mexicanas y mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. La Cancillería mexicana ha detallado que las embajadas de México en Asia Occidental continúan en estado de alerta y mantienen el contacto permanente y directo con la comunidad mexicana que está en la zona. Reiteró los números telefónicos para atención consular y de emergencia. Mire, los tiene usted en la pantalla y se los repetimos aquí. En Irán pueden comunicarse directamente al 98 91 21 22 44 63. Desde Israel, la Embajada de México tiene el número 054 316 67 17. En Jordania, el número es 0778 000494, mientras que en Emiratos Árabes Unidos el teléfono es el 504 54 0273. Y en Líbano el teléfono es el 03 044 598. Todos estos números, esta información está en las redes oficiales de la Cancillería y también las puede encontrar en 11 Noticias.
México se va a sumar a la serie de países que ya tienen una jornada laboral menor a la que tenían oficialmente. Aquí en México serán 40 horas a partir de 2030. Y es que luego de ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso de la Unión y por los congresos estatales, finalmente ya se formalizó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Inicia el camino para la jornada laboral de 40 horas. Con el aval de 23 legislaturas estatales, el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad del decreto con el que, a partir de 2027, las horas laborales se reducirán 2 por año hasta quedar en 40 para 2030. Primero fue en la Cámara de Diputados, que la remitió al Senado para la ratificación. El Congreso de la Unión declara reformadas las fracciones 4 y 11 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. En la edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución. Además de la reducción paulatina de la jornada laboral, esta reforma constitucional garantiza al menos un día de descanso por cada 6 de trabajo. Pues creo que con esta reforma pues vamos a tener mucho más tiempo para poder dedicar, no sé, hacer nuestras actividades de diario, y creo que podemos aprovechar mejor nuestros tiempos. También se fija en 12 el máximo de horas extraordinarias pagadas al doble y contempla 4 horas extras más pagadas al triple. Además de que se prohíbe que las personas menores de edad laboren horas extras. Pues yo creo que es muy buena esta oportunidad, ya que muchos mexicanos trabajamos mucho tiempo y la verdad casi no pasamos con las familias. Entonces el hecho de que ya tengamos esta oportunidad de poder trabajar menos y poder estar más con la familia, creo que es muy bueno. Aunque hay opiniones en contra. En principio creo que a los trabajadores les ayuda, sin embargo hay unas cosas que están medio confusas. Hay empresas incluso que yo creo que en términos de empresas no les puede beneficiar mucho, porque hay empresas que les va a salir más caro el tema de dar jornadas de 8 horas, por ejemplo la industria del transporte, que requiere de muchas horas de servicio. Con información de Karen Ballesteros, Luis Valdés y Axel Meneses, 11 Noticias. En asuntos legislativos, anoche llegó al Senado de la República la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un tope a las pensiones estratosféricas que se ponían algunas y algunos exfuncionarios. Esta iniciativa va a ser turnada a comisiones para su análisis. ¿En qué beneficia esto? Bueno, en primer lugar, en que haya justicia, pero además que va a haber un ahorro importantísimo, ni más ni menos que 5,000 millones de pesos anuales que pueden servir para programas sociales. Se refuerza la estrategia para hacer frente a la desaparición de personas. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una de estas modificaciones del modelo de investigación es que ahora los ministerios públicos tienen que iniciar una carpeta desde ya, desde que se presenta la denuncia, al tiempo que se está activando un sistema de alerta también para aeropuertos, puertos, bancos y sistemas de transporte. Así se facilita la localización de la persona que se está buscando en las primeras horas, que son clave. Resulta que las fiscalías registraban, pero no abrían carpetas de investigación. O se reportaba un desaparecido en una plataforma de una comisión de búsqueda y no se abría una carpeta de investigación. Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y hay la obligación de la búsqueda. La presidenta citó el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se identificó un centro de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Ahí cambió la manera, dijo, en que se procesan los hallazgos y también la atención a las familias y colectivos de búsqueda. ¿Cómo
¿Cómo lo hacemos? También bajando todas las plataformas digitales en donde encontramos y se denuncia. Muchas veces se hace por videojuego a los jóvenes, entonces hay una investigación muy grande relacionada con esto. Y otro elemento importante es el cotejo de bases de datos gubernamentales, con el cual se ha logrado encontrar a muchas personas reportadas como desaparecidas. Y hay que decir también que se han encontrado a muchas personas. No es que haya un desaparecido y nunca se encuentra. Se han encontrado ya sea por que realizaron algún trámite en algún lugar del país y se está buscando ya a la persona en vida, pero sabemos que hizo un trámite porque están todos los datos que antes no existían en una sola plataforma, y también muchas personas que se han encontrado en vida. Está establecido en la Constitución mexicana que toda persona tiene derecho a la educación gratuita y de calidad, que pueda estar al alcance de todas y todos. Por ello, la Suprema Corte de Justicia ha frenado que universidades públicas cobren cualquier curso para titularse. Además, esta es la primera ocasión en la que el máximo tribunal discute el derecho humano a la educación. Y esto se dio debido a que un alumno se amparó luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México le exigiera un curso para titularse. Gilberto Molina nos cuenta los detalles en la siguiente historia. La Corte puso freno al cobro de cursos para titularse en las universidades públicas y con ello garantizó el principio de gratuidad en la educación superior, como lo establece la reforma al artículo 3 de la Constitución. El Pleno amparó a un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, al que la institución deberá reembolsarle los 3,000 pesos que pagó por un curso de comprensión de lectura de inglés. El proyecto del presidente de la Corte fue aprobado por mayoría y generó un debate sobre la gratuidad en este nivel. Conforme a la reforma que establece la gratuidad en la educación superior, pues todas las ofertas educativas de la universidad debieran de ser gratuitas. Por lo que el principio de gratuidad no es absoluto ni indeterminado. En este sentido, el pago por el curso de comprensión de lectura impugnado no encuadra en los supuestos previstos. No es un pago por inscripción ni reinscripción y no constituye cuota escolar ordinaria. Fue la primera ocasión que la nueva Corte discutió el derecho humano a la educación. El cobro genera una distinción basada en la capacidad económica del alumnado, lo cual produce desigualdades injustificadas y contrarias al principio de no discriminación. Ministras y ministros pusieron sobre la mesa los espacios de decisión de la UNAM, que en 2025, dijo la ministra Lenia Batres, tuvo un presupuesto de 58,000 millones de pesos. Voy a insistir que me parece problemática, porque entra en tensión con la autonomía universitaria. Que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes mediante cobros específicos. La UNAM, resolvió la Corte, deberá regresar el dinero del curso sin afectar el proceso de titulación del demandante. 11 Noticias, Gilberto Molina. Pues ahí está, educación gratuita, pero también acceso a la salud. Viene ya la campaña nacional de credencialización para un sistema universal. 2 de abril es la fecha. Información que va a tener la nueva credencial de salud, tomen nota. Datos personales, tu nombre, tu CUR, tu sexo, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre, instituciones de derechohabiense y clínica asignada. Los requisitos para que comience el registro: hay que tener la identificación oficial a la mano, el INE, el acta de nacimiento o carta de naturalización, también la CURP actualizada, un comprobante de domicilio y un número telefónico para contacto. Esta credencial, que podrá ser física y también digital, va a identificar a las y los derechohabientes para que sepan cuál es la unidad de salud más cercana a su domicilio. Ahí van a agendar citas. Esto es a nivel nacional. 2 de abril inicia el registro. Sigue la onda de calor. En algunas regiones del país les compartimos el estado del tiempo para las próximas horas. Para este miércoles continuará la onda de calor en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
el termómetro llegará a los 45 grados Celsius, por lo que recomendamos a la población a mantener óptimos niveles de hidratación y protegerse de la radiación solar. En contraste, las bajas temperaturas durante la madrugada las experimentarán en las sierras de Chihuahua y Durango, mínimas de 10 grados bajo cero, y de -5 a 0 grados también caerán heladas en las zonas altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país. Habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el Golfo de Tehuantepec. Lloverá fuerte en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de menor intensidad en Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima y Michoacán. En la capital del país, la mínima será de 9 grados y la máxima de 25 grados Celsius. Bueno, tome en cuenta pues algunos avisos importantes si aún no sale de casa. Conduzca con precaución, y es que hay accidente vial sobre circuito interior, esto a la altura del eje 1 norte. A quienes utilizarán el Metrobús de la Ciudad de México, específicamente la línea 7, consideren que el servicio ya se regularizó en toda la línea. Los que transitarán por la autopista Nuevo Teapa-Cozoleacaque en dirección a Cozoleacaque, Veracruz, precaución porque hay un accidente a la altura del kilómetro 15, provoca reducción de carriles, hay un vehículo descompuesto. Y se prevé que vecinos de la unidad habitacional Narciso Mendoza se concentren a las 7:30, tráfico a las 8 en Miramontes. Pausa, volvemos. Bueno, 6:30 de la mañana, seguimos en A las 6. Mire, la donación de órganos es cada vez menos complicada en México. La mayoría de los trasplantes son exitosos gracias a las innovaciones de los últimos años. Mi compañero Armando Gama nos cuenta más de ello. Entonces el hecho de tener ya tu nuevo órgano y tener la posibilidad de rehacer hasta cierto punto tu vida es un cambio totalmente perceptible. Como Octavio, 4.450 mexicanos y mexicanas se han beneficiado con trasplantes de órganos en el último año. Ellas y ellos tienen una segunda oportunidad de vivir. Yo sé que es difícil tomar esa decisión porque es tu ser querido, es tu ser amado que más adora que todo, pero vamos a darle oportunidad a esas personas que también están con esa esperanza, con ese que ocurra un milagro. Los trasplantes se realizaron en los centros de alta especialidad de la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en todo el país. Entre los órganos más reemplazados destacan el riñón, hígado, corazón, páncreas y córnea. La incorporación al sistema de salud de laboratorios de histocompatibilidad ha prolongado la esperanza de vida de pacientes trasplantados con menos riesgo de rechazo, destaca el secretario de Salud, David Kersenovich. Que anteriormente había mucha duda si se rechazaba y la sobrevida era de 1 año o de 2 años. Actualmente la sobrevida es arriba de los 20 años en los pacientes que están siendo trasplantados. La ciencia también amplía las opciones para los receptores con el trasplante cruzado a través de cadenas de donación con familiares o entre personas desconocidas. Y se pueden llegar a trasplantar 10 o 15 riñones, por ejemplo, de varias parejas que se van preparando en la base de datos con la histocompatibilidad. Y eso amplía completamente las posibilidades de trasplante. El IMSS es la institución pública que más trasplantes realizó el año pasado al practicar 3.500 a nivel nacional. Este año, la meta es mayor. En los hospitales del ISSSTE se realizaron 260 trasplantes al año, informó el director del ISSSTE, Martí Batres. Para 2026 se creará un Centro Nacional Coordinador del Programa de Trasplante y se va a promover la donación en general. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Armando Gama.
Qué importante es tomar conciencia y evitar que al menos 500,000 animales sean abandonados al año tan solo aquí en la Ciudad de México. Por ello está avanzando una mega campaña de esterilización. Es gratuita para perros y gatos. Vamos a conocer más con Gabriela Jiménez. Actualmente tengo 11 y todos han sido rescatados. 2 de ellas estuvieron tiradas en el cerro, que está acá arriba. De hecho, ella es también rescatada del cerro. La encontró mi papá así, pues ya tirada a punto de morirse. Y pues gracias a todos los cuidados que se le dieron y eso, pues pudimos sacarla adelante y aquí está. En Tláhuac, una de las alcaldías con mayor índice de abandono animal, arrancó la megacampaña de esterilización gratuita de perros y gatos en la Ciudad de México. 25 camiones veterinarios recorrerán las 16 demarcaciones de la capital para realizar 150,000 cirugías este año. Esa meta es 0 perros en situación de calle o abandono. Y esa meta, si todos nos proponemos, lo podemos cumplir. No debemos tener perritos en abandono o en situación de calle. El 62% de las familias de la Ciudad de México tiene al menos un perro o gato en casa, de los cuales 300,000 han sido inscritos en el Registro Único de Animales de Compañía. Sin embargo, 500,000 animales son abandonados al año, de acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial. El cuidado responsable es la mejor estrategia para atender la sobrepoblación y maltrato animal. Porque hay mucha sobrepoblación, no hay gente que los abandona, se reproducen entre ellos y pues no hay quien los cuide y ellos también sufren. La verdad es que se me hace una de las campañas muy loables. La verdad es que nos ayudan mucho a los que, bueno, de repente no hay el recurso para poder apoyar a nuestros cachorritos, ¿no? Entonces se me hace muy bien. Los lomitos y gatos de la Ciudad de México son parte de las familias y cuidar de su salud es la mejor forma de expresarles nuestro amor. Pues yo los veo como una familia, como un compañero y pues para mí es que estén bien y pues tengan todos los cuidados del mundo. Con imágenes de David Ramírez y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Otros asuntos, sigue la cuenta regresiva para el Mundial. México será la sede del partido inaugural y está aquí la Copa, el trofeo de quien gane esta edición 2026. Llegó a Palacio Nacional, lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum con esta bienvenida. Para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales, pues les traemos la copa. No. ¿Saben quién la puede tocar solamente? Los campeones de, ahorita nos lo van a explicar, los campeones del mundo y los jefes de Estado. Y uno de los campeones estuvo presente, lo tienen en pantalla, el legendario Bebeto de Brasil, ganó la Copa en 1994 en Estados Unidos. Y bueno, ahí están las imágenes. La presidenta también levantó la copa para iniciar así el conteo regresivo rumbo a la inauguración 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Y como parte de las actividades del Mundial Social se van a destinar 25 boletos para partidos de la selección mexicana en el Mundial a las y los ganadores de estas competencias. Eso. Sí, para los ganadores ya el social. La presidenta también recibió una réplica de la Copa del Mundo en miniatura enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Bueno, y precisamente como lo vimos, este trofeo más anhelado del mundo, pues ya está en tierra mexicana, un símbolo dorado. Todas las personas que aman el fútbol y particularmente quienes lo practican, pues sueñan con levantar por representar victoria, unión, incluso triunfo. Es por ello que aquí en A las 6 les vamos a compartir algunos datos sobre esta famosa copa. Mire usted, el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se entrega desde 1974. Este sustituyó al histórico trofeo Jules Rimet, luego de que en 1970 Brasil obtuvo su posesión definitiva, al ser la primera selección en ganar 3 mundiales. Cabe destacar que en 1983 este Jules Rimet
fue robado del Museo de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es por ello que la FIFA ya solo presta el trofeo a las selecciones ganadoras durante la celebración y ya después les envía una réplica de bronce bañada en oro. Fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga. Mide 36.8 centímetros. Pesa 6 kilos con 170 gramos. Hablamos del original y está elaborado en oro sólido de 18 quilates. Tiene una base, es una base de malaquita verde que mide 13 centímetros de diámetro. Están grabados ahí los nombres de los campeones del mundo desde 1974. Y hay una regla muy clara que ya ayer la compartía la presidenta de la República. Solo pueden tocar ese trofeo y levantarlo aquellos futbolistas que se han convertido en campeones mundiales y también jefas y jefes de Estado. A 99 días del Mundial, aquí en nuestro país, como usted lo sabe, el trofeo ya se encuentra en México a la espera de que algún equipo pues haga historia en la Copa Mundial. Vamos a seguir con más información deportiva. Bienvenida Betty Pereira, pues estamos en plena cuenta de regresiva. Se empieza a sentir la emoción, ¿no? Cuando ves todas estas informaciones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Betty. Buenos días a todos, a todas. Sí, ya respiramos, soñamos, dormimos, comemos fútbol y todo lo relacionado con el Mundial. Estamos a solo 100 días de que ruede el balón. La Ciudad de México se declara lista para recibir la Copa del Mundo 2026. Todos los detalles que esta fiesta, que reunirá miles de aficionados, los tiene Juan Pablo San Esteban. Y por supuesto, con la presencia de Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Félix Aguirre, director adjunto del Estadio Azteca, y Michelle Bauer, host city manager de la Ciudad de México, se presentó el plan de acción a 100 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. El Zócalo capitalino reunirá de 60,000 a 100,000 personas diarias que podrán disfrutar de manera gratuita todos los partidos del Mundial en el FIFA Fan Festival, en una mega pantalla de 510 metros cuadrados. Vamos a aperturar el Fan Festival el día 11 de junio y vamos a cerrar el Fan Festival el día 19 de julio. Esto quiere decir que vamos a estar abiertos los 34 días que va a haber juegos en el Mundial. Vamos, como ya decía, a transmitir todos los partidos. Vamos a tener también un sistema de audio espectacular. La secretaria de Turismo de la Ciudad de México aseguró que la capital se encuentra lista para recibir a miles de aficionados y aficionadas en la fiesta más grande del fútbol. Esta ciudad recibe a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todas las creencias, a todas las preferencias y expresiones sexuales, sin discriminación, sin racismo y sin ningún tipo de xenofobia. El FIFA Fan Festival también será un punto de encuentro cultural con un museo dedicado al juego de pelota y con la organización de 2 conciertos en el Auditorio Nacional, el 9 y 10 de junio, encabezados por Karim León y Alejandro Fernández, y en donde se rendirá homenaje a la ruta migratoria de la mariposa monarca. Con imágenes de Christopher Dávila y Jair Maya, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Seguimos con información de la Copa del Mundo. Guadalajara se unió a la cuenta regresiva de los 100 días hacia la Copa del Mundo FIFA 2026 con una exhibición de pósters históricos y el cartel oficial de esta edición. La Perla Tapatía reafirmó que está lista para recibir al mundo al iluminar sus monumentos emblemáticos y presentar un espectáculo de mapping sobre la catedral. El evento, que contó con la presencia de los embajadores y exmundialistas Pavel Pardo y Fernando Quirarte. En Nueva York también, a 100 días de que ruede el balón, el icónico edificio Empire State se iluminó con los colores de las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, los 3 países anfitriones del Mundial. También estuvieron presentes las mascotas Sayu, Maple y Clutch. Y como parte de las actividades por los 100 días rumbo al Mundial, anoche en el Estadio Akron se realizó el juego de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid. Con un doblete de Javier el Conejito Saviola, los culés se llevaron la victoria 2-1.
En juego de preparación, la selección mexicana de béisbol se impuso 6-3 a los Diamondbacks de Arizona. Nick González produjo 2 carreras, mientras que Rowdy Tellez y Alejandro Zuna conectaron jonrones solitarios. Este miércoles México tendrá otro amistoso frente a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones de la Serie Mundial. El Sindicato de Jugadores de la República Checa ha solicitado la suspensión de por vida del entrenador del FC Slovak, Peter Blachowski. Esto luego de evitar la cárcel a pesar de haber sido condenado por grabar en secreto a sus jugadoras en los vestidores y las duchas. Ya son 11 los países que, junto con la Unión Europea, boicotean la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos 2026. La decisión se produjo después de que el Comité Paralímpico Internacional permitiera a los atletas rusos y bielorrusios competir con sus banderas nacionales y con sus himnos en las premiaciones. Y finalmente falleció Rafael del Castillo. Se va a acordar usted, él fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988, porque su gestión quedó marcada por el escándalo de los famosos cachirules, cuando 4 jugadores mexicanos alteraron su edad para participar en un torneo sub-20. Dicho engaño derivó en una sanción de 2 años por parte de la FIFA, la Federación Mexicana, lo que dejó a México fuera de la Copa del Mundo de Italia 1990. Angie, Lupita, la información muy completita como pueden ver. Sí, definitivamente, pues ya está todo listo. Son 100 días, 99 ya hoy. Ya 99 Betty, ya hoy, 99. estamos en cuenta regresiva, claro. Y pues este FanFest definitivamente es una muy buena opción para poder disfrutar de todos los partidos en el Zócalo, pero va a haber otros puntos, ¿no? Sí, fíjate que desde que en Alemania 2006 la FIFA instituyó esto de los FanFests, me parece que ha sido una gran idea, porque no solamente es la posibilidad de que puedas ver el partido o tener acceso a todos los partidos del Mundial, sino que puedes hacerlo en colectivo, conviviendo, hay cuestiones gastronómicas, culturales, hay una convivencia de fanáticos que a lo mejor no tienen un boleto para estar en el estadio, pero que pueden celebrar los goles o pueden llorar las derrotas de sus equipos ahí juntos, ¿no? Entonces, la gente se emociona mucho y vive muy apasionadamente el fútbol, entonces hacerlo en grupo y no solo, pues siempre será mejor. Oye, Betty, ahora que llegó la Copa, ¿quién va a poder levantar esta Copa Mundial? ¿Ya se sabe algún favorito para ganar esta edición? Híjole, yo siento que Argentina está muy, muy fuerte, pero evidentemente nunca puedes descartar a selecciones como Brasil, Francia, Alemania, pero yo creo que Messi se puede retirar siendo bicampeón del mundo. Eso, ya le toca. Histórico. Empiezan las apuestas. Gracias, Empiezan Betty. las apuestas. Gracias, te vemos pronto. Bueno, vámonos con otros asuntos que tienen que ver con historia y cultura. Mire, el Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió la ofrenda más grande atribuida directamente a Moctezuma II. Saraí Campech estuvo ahí y nos cuenta. Entre vendedores, tráfico y el bullicio del centro histórico, el Templo Mayor se manifiesta para seguir escribiendo nuestra historia, como sucedió con el hallazgo de 3 ofrendas debajo de las monumentales cabezas de serpiente. Desde ahí emergió la fertilidad. Tenemos que instalar toda una serie de cosas para proteger los estucos, para proteger los andadores, para tener seguridad en el momento de la excavación. Justamente para la ofrenda 186, que es uno de estos Tepetlacali, pues la plataforma está muy deformada por el resurgimiento del templo, ¿no? Por el tipo de suelo que tenemos, el templo está resurgiendo mientras el resto de la ciudad se está hundiendo. 3 cofres de piedra conocidos como Tepetlacali revelaron el pasado 26 de febrero elementos poco conocidos. Estas 3 nuevos Tepetlacalis que estamos encontrando cierran de alguna manera este círculo de información. Misión que comenzó en 2023. Requirió de trabajo orquestado y uso de nuevas tecnologías. Nos permite hacer un registro más preciso y más detallado de todos los elementos. Que esto a nivel de registro nos ahorra demasiado, porque en cuestión de semanas tenemos un nivel de excavación completamente registrado, a comparación de las primeras temporadas donde todo era a mano y los registros se llevaban en meses, ¿no? Por la cantidad y el detalle que se requería. A diferencia de otras ofrendas, las de reciente hallazgo hacen alusión a la fertilidad. Por ello, no incluye oro ni piedras preciosas, sino conchas y turbinelas angulatas, figuras de piedra verde y otros elementos. Pero me da mucha emoción cuando se destapa una ofrenda
y ver todo eso que está ahí. ¿Qué significa? Quizás nunca lo sabremos a ciencia cierta, ¿no? Pero lo que yo siento es cómo en un momento del tiempo tú entras en contacto con ceremonias que se llevaron a cabo hace 500 años. Aún con mucho por identificar y catalogar, las ofrendas de la fertilidad amplían el conocimiento de la cosmovisión mexica, su idea de poder y relación con otras culturas. Con imágenes de Yuyin Pasol, 11 Noticias, Saray Campech. La cultura, siempre un gusto recibir a Miguel de la Cruz en este espacio y en este horario matutino, porque mira, la gente ya sabe que pasas como al 10 para las 7 y ya están pendientes. ¿Cómo estás, Miguel? Yo espero que sí. Sí, claro. Muy bien, Cuéntanos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues les cuento. Dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia un hallazgo de la aldea anterior a Cerro de Trincheras y sitios petrograbados en Sonora, tras la construcción del libramiento ferroviario Imuris-Nogales, esto en el valle y cañón del río Cocoápera, muy cerca a la frontera con Arizona, Estados Unidos. Se trata de un asentamiento de entre los años 800 y 1200, conocido como La Ciénega. Los encargados del estudio y valoración fue el colectivo Salvamento Arqueológico del Centro INA Sonora, el cual ya había encontrado referencias desde la exploración de 2008. En fechas recientes, por las obras se encontraron zonas habitacionales y 2 áreas funerarias. Estos apenas son los primeros resultados, ya que se continuará con el estudio del lugar. Bueno, y el gobierno de México toma posesión de predio expropiado en la zona de monumentos arqueológicos de Toniná, parte esencial de la historia viva de Chiapas y de México. La acción deriva del decreto presidencial anunciado el 2 de marzo de 2026, mismo que recupera para su investigación y conservación una superficie de 9.22 hectáreas en el sitio patrimonial chiapaneco. Este decreto es una medida que protege un bien de la nación y contribuye a ejercer los derechos culturales mediante el acceso al conocimiento y a la memoria histórica, enfatizó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Esta decisión, dijo, impulsará un turismo responsable y el cuidado del patrimonio, a la vez que dinamizará la economía del Valle de Ocosingo y proyectará prosperidad compartida para la región. Bueno, ¿y qué les cuento? Cuando en una familia hay 2 talentos, ya se piensa que eso es genético. Pues estamos ante el hermano de una gran bailarina y que está resultando una revelación como escritor. Es Ulises Carrillo, aquí la historia. Él es Ulises Carrillo, nació en Chiapas en 1974 y desde 2022 vive al sur de Francia. Es politólogo y periodista, estudió ciencia política, tiene una maestría en artes por la Universidad de Essex y 2 más en ciencias y en letras por la Universidad de Oxford. A su actividad profesional ha agregado una más, la creación de relatos cortos. A veces los horarios más humanos en Francia, que son de 9 a 5 rigurosamente de lunes a viernes, te dan ese espacio extra para tener otro tipo de actividades y en mi caso ha sido escribir. En los últimos 3 años ha obtenido 4 reconocimientos. En 2023 la Asociación de Puertos de Carga premió su cuento El Satia. Posteriormente el municipio de la Sierra de Francia eligió una de sus narraciones finalista y obtuvo otro premio por su cuento El Cuarto Clavo. Es cierto, es un texto religioso, pero que está enfocado al tejido social y a la creación de comunidad. Reconocimiento que entrega en Salamanca la Cofradía de la Veracruz, creada en 1506, abocada a la idea de la conservación de las cofradías. Tema recurrente en los textos de Ulises Carrillo. Es precisamente cómo se crean comunidades, cuáles son los valores que nos unen y cuáles son a veces las decisiones que nos separan. En días recientes, una más de las narraciones de Ulises Carrillo, El Horario de los Flamencos, ganó el 2º certamen del Museo del Mar en Murcia. Por cierto, en su infancia, Ulises participó en varios programas de Canal 11. Puedo decir que me siento parte de la cofradía de Canal 11. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Pues ahí la historia de Ulises Carrillo. Y del 4 al 6 de marzo, la UNAM realizará el coloquio Procesos Escénicos en nuestro presente. Es la 2ª edición de esta iniciativa que busca establecer vínculos entre estudiantes, docentes y artistas para reflexionar sobre teatro contemporáneo.
Se dice fácil, pareciera sencillo, pero no es así. Es el intentar cambiar nuestra forma de operación, en donde siempre nos enfocamos a resolver aquello que nos toca a cada institución. Creo que ya no es un camino que debamos recorrer, sino que debemos darle la oportunidad a cada uno de los que nos integran de trabajar en conjunto. Esta edición abarcará 6 mesas en torno a temas como producción, dirección, actuación, públicos, economía y sustentabilidad, con los que buscan que se puedan trasladar estos conocimientos a la escena. El mejor ejemplo que puedo poner de lo que queremos que suceda es que el año pasado, dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario, en la categoría de recién egresados, la obra que ganó, ¿no?, La Maizada, fue una obra integrada en sus diferentes participantes de más de 5 instituciones diferentes. También habrá un conversatorio con el director David Holguín y con la creadora Shada Hilarios, además de una presentación editorial y una conferencia sobre públicos. La entrada a todas estas actividades es libre y se presentarán en la Facultad de Filosofía y Letras. Vámonos al libro del día, es Encanto y Misterio de la Ciudad de México, de Carla Ceseña, editado por Aguilar. Este libro en voz de su autor. Se trata de crónicas sobre distintos lugares de la Ciudad de México que tienen historias fascinantes detrás de su existencia. El origen está en mi proyecto que se llama Ciudad Literaria. Inició hace 5 años, diseñado para amantes de los libros y de las ciudades y de la literatura. Lo que hacemos es recorrer la Ciudad de México y sus distintos barrios a través de sus libros, así que exploramos las calles a través de sus autores, de los libros que están ambientados en distintos barrios, de la historia libresca, principalmente librerías y bibliotecas que tienen una historia fascinante y que me gustaría que mucha gente llegue a ellas. Sí. Algo de lo que se emocionan mucho es de las fotografías, ¿no?, que vienen en el libro. Bueno, y luego con el 11 continuamos la lectura de La Invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, citado por Lumen. Avanzamos hoy hasta la página 102. Recuerden que la sala será el sábado 14 de marzo, el X de hoy es de luz y dice: el primer soneto que Sor Juana publicó en su vida fue descubierto y dado a conocer por la profesora Schoms. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 78 años de la partida del poeta francés Antonin Artaud. En su honor, el poema del día, segunda carta conyugal, que en alguna parte dice: necesito a mi lado una mujer sencilla y equilibrada, cuya alma agitada y oscura no alimentara continuamente mi desesperación. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Abundamos las sencillas y equilibradas, Miguel, o sea que este ¿En poema serio? Perfecto, claro, Bueno, que lo diga el auditorio, si no... Hay que hacer un recuento. Hay que hacer un recuento. Oye, Miguel, este rescate de nuestro patrimonio histórico y cultural, sí, qué importante, porque mira, nos enorgullece mucho cuando del extranjero llegan piezas que estaban en museos o en colecciones particulares. Cierto. Pero que en nuestro territorio haya espacios que no eran nuestros, bueno... Qué bueno que se está haciendo algo, ¿no? Sí, además es un registro patente, sí, de claro, que los investigadores siguen explorando y están en campo de trabajo. Y mira, se dan hallazgos como estos. ¿Cuántos más habrá? Sí, y mira, es sorprendente porque la gente es guardián de todo nuestro patrimonio. Cierto. Mucha gente, por ejemplo, en Amecameca, donde han encontrado vestigios, han encontrado desde una ollita de este tamaño de barro, de qué época sí, te gusta, prehispánica, y la conservan, la guardan y luego las reportan incluso para que sí, la autoridad competente llegue, las lleve, las resguarde. Vas a antropología y es un tesoro lo que vemos ahí. Sí, además, ya lo decía alguna vez el maestro Eduardo Matos, hay veces que hay una pieza mínima, pequeñísima, y forma parte de un entramado general en la investigación y el estudio de alguna cultura. O sea que es muy importante tener el registro y quien encuentra algo, decirlo. Sí, sobre todo eso, compartirlo, porque el patrimonio es de todas y de todos. Miguel, siempre un gusto recibirte. Igualmente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con más cultura, cerca de las 7 de la mañana. Esa es buena forma de decirlo. Pausa. De la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. La Agencia de Energía Atómica de la ONU asegura que por el momento no hay evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que más de 121 mexicanas y mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres tras los ataques y bombardeos en Asia Occidental. La Cámara de Diputadas y Diputados aprueba incluir el derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo. Con ello, trabajadoras y trabajadores podrán decidir tener o no cualquier tipo de comunicación con su centro de trabajo en días de descanso y vacaciones. El Gabinete de Seguridad informa que fue detenido Mauro Antonio M., exsecretario de Tránsito de Iguala, presuntamente vinculado con el caso Ayotzinapa. Gracias a la mariposa monarca, más de 150,000 personas han visitado el corredor turístico de Valle de Bravo en el Estado de México, impulsando así la economía de los ejidatarios locales. El Gobierno de México va a implementar un sistema de alertamiento para condiciones de lluvia extremas. Se prevé que funcione a partir del 15 de mayo, cuando precisamente inicia la temporada de huracanes en el Pacífico mexicano. Bueno, hablemos ahora del turismo nacional e internacional que crece particularmente en nuestro país en la temporada de avistamiento de la mariposa monarca. Es un periodo para admirar esta migración y que va desde noviembre hasta marzo. Sin embargo, febrero fue el mejor mes para contemplarlas, tanto en Michoacán como en el Estado de México, donde están estos santuarios. Lo que dejan, sí, es una importante derrama económica para quienes cuidan siempre de este ecosistema. Les contamos. Miden apenas 10 centímetros y con su vuelo las mariposas monarcas impulsan la economía de cientos de familias. Nuestros abuelos nos vieron de este lugar de la mariposa que llegaban aquí y los conocían como las palomas, y nosotros desconocíamos, y ya misma gente que venía llegando, el mismo turismo se daba cuenta y le interesó, y de esa manera nosotros nos pusimos a proteger la mariposa. En Temazcaltepec, Estado de México, 380 ejidatarios conservan y reforestan el bosque y viven del turismo que acude a ver al insecto de fuego en el santuario Piedra Errada. Los que estamos jóvenes trabajamos, pero tenemos casi un 30% de la gente adulta no trabaja, pero se les da su apoyo, y los que vienen a trabajar se les paga. La paga viene de miles de turistas que acuden entre noviembre y marzo, la mejor temporada de avistamiento. Los beneficios turísticos del santuario se despliegan también a 48 kilómetros de ahí. Si bien en efecto el santuario se encuentra en la zona de Temazcaltepec, se comparte con Valle de Bravo. Tan solo del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, 150,000 turistas nacionales e internacionales visitaron Valle de Bravo. La crecida y el aumento del agua en Valle de Bravo lo hace un lugar precioso, entonces la gente nos visita más para hacer actividades náuticas o simplemente venir como un destino vacacional. Acatitlán, Avándaro, Temazcaltepec y Valle de Bravo se han constituido en los últimos años como un corredor turístico natural. Por la cercanía con la Ciudad de México y con Toluca y con es turismo, pero pues está céntrico. Desde el lago de Valle de Bravo, uno de los principales atractivos turísticos, con imágenes de Yuyín Pasol. 11 Noticias, Araceli Aranday. Y mire, cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Es una fecha que busca crear conciencia sobre el impacto de este padecimiento en la salud física y mental. También fomentar una vida con mejores hábitos. Y es que hay que recordar que nuestro país se encuentra entre los países con mayores índices de sobrepeso. Sobre ello le contamos en la siguiente información. Entendí que debe de ser paso a pasito. Sin embargo, antes de entender esta parte, yo me refugiaba completamente en la comida. El 76% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad. En los adolescentes, casi 4 de cada 10, y en las infancias, 3 de cada 10 presentan esta condición. Que es una pandemia
que no solamente afecta a nuestro país, sino que está afectando a todo el mundo. Y sí hay países con mayor riesgo, pero particularmente en México tenemos una situación de alto riesgo que son la población infantil. ¿Por qué hemos alcanzado estos niveles? Nos hemos vuelto más sedentarios. Caminamos y nos movemos menos. Hemos cambiado nuestra alimentación. La alimentación clásica del mexicano histórica hoy no es la misma y está llena de productos altamente industrializados. Especialistas consideran que los alimentos frescos, locales y culturalmente valiosos han sido desplazados por productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Estos productos no están diseñados para nutrir a las próximas generaciones. Estos productos están diseñados para maximizar ganancias y muchas veces a costa de la salud de los niños y niñas. Y alertan que más de 200 enfermedades están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Se prevé que en los próximos 10 años, la mitad de la población mundial, de hecho cerca de 4.000 millones de personas, va a sufrir sobrepeso y obesidad. No es falta de voluntad, es una enfermedad crónica y multifactorial. Este punto de quiebre cuando me da, digo, nunca, fue la primera vez que yo experimenté un ataque de ansiedad sin saber que era un ataque de ansiedad. Las políticas públicas de salud del gobierno mexicano para prevenir enfermedades han sido reconocidas por organismos internacionales. México se ha consolidado como líder regional y global en la respuesta a esta epidemia. Políticas como el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos a bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad dirigida a la infancia, los entornos escolares saludables, la promoción de la actividad física y el apoyo a la lactancia materna. La obesidad es prevenible y tratable. El estigma puede convertirse en una barrera que retrasa la atención. El sector salud brinda atención en las clínicas de obesidad y sobrepeso en todo el país. 11 Noticias, Araceli Aranday. Hay que hablar del tema para conocer las causas, saber qué hacer y sobre todo atenderse. Y a propósito del Día Mundial de la Obesidad, platicamos con el doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y también presidente de la Federación Mundial de Obesidad. Entre otras cosas, nos platicó las principales problemáticas sobre este padecimiento y lo que se debe hacer como sociedad e instituciones para poder combatir sobre todo el estigma. Le compartimos la conversación. En el marco del Día Mundial de la Obesidad queremos hablar sobre este tema que va mucho más allá de la estética. Es una condición de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo y queremos agradecer por ello la comunicación con el doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y presidente de la Federación Mundial de Obesidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto verlo y saludarlo. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Me da mucho gusto tener la oportunidad de comunicarme contigo y con tu audiencia en este importante día para nosotros, que es la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad. Doctor, ¿cuál es la principal preocupación? ¿Cuál va a ser el tema que hay que poner sobre la mesa para analizarlo, para trabajar en ello, para dejar de pensar en la obesidad, como decíamos, solo como un problema de estética? ¿Hacia dónde se enfoca la preocupación del sector salud en este día tan importante? Bueno, en la Federación Mundial de Obesidad pensamos mucho que valdría la pena hacer un llamado a la acción, y ese llamado a la acción le estamos llamando 8.000 millones de razones para actuar, porque la población del mundo son 8.000 millones de personas y la obesidad es un problema que nos concierne a todos. Todos tenemos que actuar. No es solo un problema de quienes la padecen, es una enfermedad que ocasiona una serie de consecuencias que van más allá de las personales, y también es una enfermedad que está ocasionada por sistemas, por fallas en los sistemas, no por fallas individuales. Es por falta de acceso a alimentos saludables, por falta de acceso a agua potable, por exceso de publicidad y promoción de alimentos malsanos y ultraprocesados.
muchos por estigmatización de las personas que tienen este problema. Entonces, bueno, hacemos ese llamado, que es muy importante, a ver el problema de la obesidad como un problema de todos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Dice usted, hay 8,000 millones de razones en referencia pues a la población mundial. De forma general, doctor, ¿nos podría dar un panorama cómo nos encontramos en el mundo, pero particularmente cómo nos encontramos en México en cuestión de obesidad, que sabemos pues que derivan en otras enfermedades crónicas, y también saber la situación para las infancias y las juventudes en nuestro país, doctor? Muchas gracias, Angélica. Pues sí, a nivel mundial es un problema donde ya vemos que hay 800 millones de personas que viven con obesidad en el mundo. Y en México, pues tradicionalmente, desde hace más de 20 años, detectamos que teníamos una epidemia, que había un problema. Y en la actualidad, pues ya estamos cerca de tener el 40% de la población con obesidad. Y hay algunos estados donde el 80% de la población tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, pues ya se está complicando mucho. También en la población infantil, pues uno de cada 4 niños y casi 2 de cada 4 adolescentes llegan a tener sobrepeso u obesidad. Afortunadamente, también México tiene algunas de las medidas más importantes que se han implementado en el mundo, como el etiquetado y los impuestos, y hemos observado que se ha detenido el aumento. Ya no ha habido aumentos significativos en la prevalencia en los últimos 10 años. Entonces, esperamos que si redoblamos esfuerzos, en los próximos 10 años ya logremos ver reducciones que son muy necesarias para descargar los sistemas de salud de esta demanda enorme por diabetes, Claro. enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, cáncer, enfermedades articulares, inmunológicas e incluso de salud mental. Claro, y acaba de tocar un punto importante, doctor, y esta es mi siguiente pregunta. Hablaba de los costos para el sistema de salud. Si bien ya se ha detenido este creciente número de personas que padecen obesidad en nuestro país, sí hay un costo por quienes ya ahorita se están tratando de este problema de la obesidad. ¿Cuál es el costo para el sector salud precisamente de estas personas que ya están enfrentando problemas de obesidad desde que son pequeños hasta que ya son personas adultas mayores? ¿Cuál es el costo que tienen que asumir los servicios de salud por este problema en nuestro país? Sí, el costo es enorme. A nivel mundial se estima en $1 billón de dólares, y en México se estima que de 4 a 6% del Producto Interno Bruto es simplemente lo que absorbe el costo de tratar estas condiciones. Una de las formas de ver esto es que esos costos están haciendo que sea imposible, con los recursos que tiene el sistema de salud, hacer una buena atención. Entonces, sin lugar a dudas, se tiene que trabajar en reforzar la prevención, es decir, descargar los sistemas de salud para entonces sí permitir que quienes tienen que ir a estos servicios y atención primaria, pues lo puedan hacer con mayor calidad. Los costos, como usted nos informa, doctor Simón Barquera, los costos en salud pública son muy altas. ¿A quiénes afecta principalmente el problema de la obesidad en nuestro país, doctor? ¿Y cómo debería de tratarse o abordarse este problema de la obesidad sin caer en el estigma, en esto que usted nos mencionaba al inicio? No solo que sea un problema individual, sino un problema que debe de ser atendido por diferentes sectores, incluidas las instituciones. Sí, bueno, el problema de la obesidad, como decíamos en nuestra campaña de la Federación Mundial, es que es un problema de todos. A todos nos afecta no solo a las personas, sino a las familias, comunidades, afecta incluso el desarrollo económico de nuestro país de una manera muy importante. Entonces, bueno, todos tenemos que formar parte de la solución. Después, hay mucho que hacer en la parte del sistema del ambiente. Tenemos que asegurar acceso a agua potable
saludable a las comunidades, tenemos que hacer que esté disponible en todos lados, porque el consumo de refresco, que es una bebida nociva, que genera tantos problemas, es muy alto todavía, a pesar de que ha bajado con el impuesto y con el etiquetado, pero tenemos que seguir trabajando ahí. Y hay otros sistemas, pues proteger a los niños en las escuelas, proteger las áreas de convivencia que sean más saludables, y luego ya en la parte de servicios de salud, pues es muy importante que se estructuren en servicios multidisciplinarios, donde haya acceso a nutriólogos, que son quienes saben cómo se debe de prescribir un plan de alimentación, también a personas expertas en modificación de conducta, desde luego los médicos como los grandes organizadores sistémicos que pueden contribuir a mejorar la salud del paciente, y bueno, entonces trabajando en estos equipos multidisciplinarios ya puede haber una mejor atención, pero eso depende en mucho de que logremos con la prevención primero descargar un poco los servicios de salud. Claro, muy bien, doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y presidente de la Federación Mundial de Obesidad. Muchas gracias por su participación aquí en 11 Noticias y pendientes de todos los esfuerzos que se están haciendo para disminuir los niveles de obesidad en todo el mundo, doctor. Muchas gracias, un abrazo y buenos días. Muchas gracias, Guadalupe y Angélica. Un abrazo para ustedes y su audiencia. Gracias, buenos días. Hasta luego. Tiempo de la información internacional. Hola, Edgardo Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días, Angélica, Guadalupe, muy buenos días. Comenzamos con la información internacional. Este martes se realizaron las primeras elecciones internas del Partido Republicano y del Partido Demócrata, en la que sus afiliados escogieron a quienes serán sus candidatos en las elecciones legislativas y estatales de noviembre próximo. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott fue ratificado en la elección interna de su partido para buscar otro periodo de gobierno dentro de 6 meses. Se enfrentará a la mexicano-estadounidense Gina Hinojosa, quien este martes ganó la elección interna demócrata. El actual legislador James Talarico ganó la elección. Será el candidato demócrata en noviembre para contender contra el republicano John Conyers, con su escaño en los 2 que tiene Texas en el Senado. En Carolina del Norte, estado que al igual que Texas tiene una fuerte población latina, resultó electo Roy Cooper, con posturas pro-inmigrantes, como candidato de los demócratas al Senado. En noviembre próximo, Cooper se enfrentará al candidato republicano Mike Whatley, quien en esta elección del martes fue apoyado por el movimiento MAGA del presidente Trump. Dentro del Partido Republicano, en Arkansas, los republicanos refrendaron a la actual gobernadora y exsecretaria de prensa de Donald Trump, Sarah Huckabee, como su candidata a gobernadora en noviembre. Huckabee ha publicado fotografías junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Su padre, el pastor evangélico Mike Huckabee, es el actual embajador de Estados Unidos en Israel. En Washington, al comparecer ante la Cámara de Senadores, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue severamente cuestionada por haber llamado terroristas domésticos a los manifestantes que se opusieron en Minnesota a las violentas redadas del Servicio de Inmigración. Si tiene algo que decirles a los padres de Alex Pretty o Renee Wood después que los llamó terroristas domésticos. No puedo ni imaginarme lo que han pasado y la pérdida de su hijo y la pérdida de sus familiares. Pero ¿qué tal si los llama específicamente terroristas domésticos sin ninguna prueba de ello? No lo llamé terrorista doméstico. Dije que parecía ser un incidente. Desde enero del año pasado, cuando inició el gobierno de Donald Trump, 3 millones de migrantes sin documentos ya no salieron de Estados Unidos. Unos 800,000 fueron detenidos y deportados a sus países de origen. Otros 2.200.000 salieron de manera voluntaria, aseguró la secretaria Kristi Noem. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció toque de queda en 4 provincias del país para, dijo, enfrentar al crimen organizado y la escalada de violencia en el país. La restricción de movilidad se implementará del 15 al 31 de marzo en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro, de las 23 a las 5 horas. Estamos en una guerra, estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es
fundamental y necesario que permanezcan en sus casas. Tan solo en 2025, Ecuador cerró con cifras históricas de homicidios, superando las 9.000 muertes violentas y diversas ciudades enfrentan una creciente oleada de criminalidad. En Bolivia, un juez decidió poner tras las rejas a 19 personas que recogieron dinero que quedó tirado en la calle luego de que el avión que lo transportaba con dirección al Banco Central se estrellara. Al salirse de la pista de aterrizaje, el accidente ocurrió el viernes pasado y dejó 24 personas fallecidas y más de 30 heridos. En el segundo de los 3 días de luto decretados por el presidente Rodrigo Paz, se desarrolló la audiencia virtual de medidas cautelares contra 35 personas acusadas de robo agravado, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado. 15 de los aprehendidos se beneficiaron con detención domiciliaria y 1 quedó en libertad. Ahora nos vamos con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, quien nos hablará de las reacciones en los mercados tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. José, buen día, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, las bolsas internacionales están cayendo a números rojos después de este fin de semana y las tensiones todavía de este lunes, después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta militar de Teherán. Pero el principal foco en estos momentos está en el mercado energético, sobre todo en el precio del barril de petróleo, el de Brent. Al abrir aquí la jornada en Europa se ha disparado más de un 13%. Después se ha moderado a una subida del 8% y también hemos visto en el mercado gasista como el contrato de referencia en Europa ha subido más de un 30% para el contrato de abril. Ahora la atención también está puesta en qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, una vía fundamental para el transporte de productos energéticos. Por esa vía pasa en torno al 20% del petróleo y del gas licuado que se comercia a nivel mundial. Es una vía muy importante, sobre todo para el mercado asiático, y ahora todos los ojos están puestos en ver la evolución en esa zona. De momento sabemos que importantes navieras asiáticas ya se han desviado de la zona o están intentando evitarla. La Comisión Europea, respecto al abastecimiento aquí en Europa, ha tratado de mandar un mensaje de tranquilidad, pero eso sí, ha pedido a los Estados miembros que antes de que acabe la jornada envíen evaluaciones de suministro. Los vuelos, como saben, en toda esa zona de Oriente Próximo están prácticamente paralizados. Se han cancelado cientos de vuelos desde el fin de semana, dejando a miles de pasajeros varados en los aeropuertos, y eso claramente ha tenido un impacto en las acciones de las aerolíneas, por ejemplo, las acciones de Lufthansa, de Air France, pero también ha arrastrado a las acciones de empresas que se dedican al negocio de los cruceros, como por ejemplo Carnival. En la otra cara de la moneda tenemos que el miedo en los mercados ha provocado una subida del dólar, también del oro, pero también hemos visto una subida considerable de las acciones de las empresas armamentísticas. Muchas gracias, José Navarro. Interesante la información. Sí, estaremos pendientes de todas las reacciones. Les mando un saludo desde Frankfurt y feliz día. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Pues ahí vemos los efectos, Eddie, en los mercados, como ya lo contaba José David Navarro de la Deutsche Welle, pero también están las reacciones en Europa, Eddie, sobre este conflicto en Irán, este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la postura de España. Así es, el día de hoy Pedro Sánchez comparece y da un mensaje, no a la guerra. Lo dice en 4 palabras muy firmemente. Hoy no nos vamos a dejar y tampoco vamos a nosotros reaccionar de una manera en la que solamente se van a arreglar las cosas con bombardeos, ¿no? Justo esas son sus palabras. ¿Quién apoya a España en estos momentos de Europa? Pues realmente están como muy divididas todas las facciones. Por ejemplo, el día de hoy Macron incluso llamó a una junta de seguridad ante el Consejo de Seguridad de la ONU, porque ya recordábamos anteriormente que pues él está buscando también armarse, ¿no? Nuclearmente, e incluso lo dijo públicamente. Vamos nosotros a buscar la manera de incrementar nuestro arsenal atómico, porque pues
la situación así como se ve en el panorama de Asia Occidental, pues no es nada favorecedora para ellos. Claro, lo que nadie desea, precisamente más armas nucleares, que precisamente en su momento fue el pretexto para invadir Irak, ahora es también un argumento en el tema de Irán. Y bueno, mientras la política exterior de Estados Unidos apunta a eso, a nivel interno, las elecciones rumbo a la renovación del Congreso, Eddie. Sí, exacto. Tenemos a una mexicana estadounidense contendiendo demócrata, proveniente de Austin, ¿no? Desde el 2015 aproximadamente ella ya tenía esta carrera, estaba comenzando su carrera. Muchas personas, incluso desde el año pasado, la vienen apoyando y va empujando y va jalando fuerte en este fenómeno de las elecciones que pronto se verán en noviembre. ¿Tendría posibilidades frente a un gobernador como Greg Abbott y un estado particularmente que ha sido republicano desde hace mucho tiempo? Justamente, sí, y una de las cuestiones aquí es que lo que ayer se comentaba con Kristi Noem acerca de las deportaciones y este movimiento que se está haciendo, pues podría ser una sorpresa para Texas. Ya lo veremos. Bueno, pues de los estados más peleados. Así es. También, donde está el foco de atención ahora. Justamente. Gracias, Ediberto. Gracias a ustedes, Eddie. chicas. Hasta Buen mañana. día. Seguimos. Bienvenido, Rafael Guadarrama. Buenos días. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con mucho gusto de saludarles y también para compartir información de ciencia. Y vamos a comenzar con esto. Cuando hablamos de eventos hidrometeorológicos extremos, es común escuchar esta frase: los desastres no son naturales. Y es cierto, muchas veces las desgracias en estos eventos están asociadas a que hay construcciones en zonas inadecuadas, la poca capacidad de los drenajes, o bien porque las personas toman decisiones pues arriesgadas, como cruzar la creciente de un río. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible adelantarse a un desastre natural? ¿Es factible tener un sistema de alertas tempranas para lluvias extremas? Itzel Gómez nos lo cuenta. Cuando va a ocurrir un sismo de magnitud mayor a 5, recibimos una alerta en nuestros celulares para prepararnos. Y sí, mejora nuestra capacidad de reacción. Por ello, este año el Gobierno de México implementará ese mismo sistema de alertamiento, pero para condiciones de lluvia extrema. Estamos ahorita justo en el Servicio Meteorológico creando los criterios que se deben de cumplir para que una lluvia sea realmente extrema. Especialmente porque las lluvias severas no son iguales en todos los lugares del país. No es lo mismo una lluvia extrema en la Ciudad de México que en Monterrey, por ejemplo. Por eso se analizan dos criterios: el valor histórico de la lluvia de los últimos años y la capacidad de la infraestructura para desalojar el agua acumulada. Entonces muchas ciudades tienen dos umbrales: uno donde te dicen a partir de tanta lluvia en una hora mi sistema de desagüe colapsa, digamos, por la capacidad que está diseñado, y otro criterio es a partir de este dato es un dato completamente extremo de precipitación. Entonces justo es todo lo que se está ahorita integrando en el alertamiento y que se está analizando para ver cómo va a funcionar. Cuando los meteorólogos y meteorólogas del Servicio Mexicano detecten una lluvia extrema, enviarán una alerta a Protección Civil para que a su vez emita una más a toda la población. Se prevé que funcione a partir del 15 de mayo, cuando inicie la temporada de huracanes en el Pacífico. Nosotros creemos que la parte tecnológica ya está bastante avanzada, solamente es cosa de ir afinando los protocolos y los criterios que se deben de tomar para que realmente sea un caso extremo el que se esté avisando. La vamos a liberar hasta que veamos que es una condición que ya está bien probada y que pudiera funcionar este año. Precisamente en estos días se está llevando a cabo la reunión número 48 del Comité de Huracanes, compuesto por 27 países de Norteamérica, Centroamérica y el Mar Caribe, para coordinarse, especialmente porque en septiembre de 2026 se espera el fenómeno del Niño, donde por lo general hay más ciclones tropicales en el Océano Pacífico y menos en el Océano Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Atender las inundaciones es importante, sobre todo porque existen factores que elevan el riesgo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dio a conocer datos nada alentadores sobre la crisis climática. Año tras año, el planeta ha estado rompiendo récords de temperatura. 2023, 2024 y 2025 fueron los más cálidos, jamás registrados. Vivimos el periodo más caluroso de la historia documentada. En 2024, el cambio climático añadió en promedio 41 días de calor riesgoso a nivel mundial.
En el Caribe el impacto es desproporcionado. Por ejemplo, Barbados registró 141 días adicionales, casi la mitad del año, con temperaturas más altas de lo habitual. El calor extremo no solo afecta a la salud, también la productividad. El impacto se nota principalmente en las industrias que dependen del trabajo manual, como la producción de alimentos y la construcción. Ante este escenario es importante desarrollar sistemas de alerta tempranas a temperaturas, aumentar la vegetación, por supuesto, en las ciudades y mejorar los sistemas de enfriamiento. El sistema Cutzamala incrementó su aportación de agua al Valle de México para evitar el estiaje en la presente temporada de calor y gracias a que mantiene el mejor registro de almacenamiento de los últimos 7 años. De esta manera, a esta región ahora llegarán 15.3 metros cúbicos por segundo en promedio. Esto significa 1.2 metros cúbicos por segundo más. Esta decisión fue tomada el pasado 25 de febrero a partir de un acuerdo entre el Organismo de Cuenca del Valle de México de la CONAGUA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México. Se anunció este martes durante la reunión del Comité de Obras Hidráulicas. De manera colegiada, con Ciudad de México y Estado de México, se ha incrementado el gasto, dando un gasto de 15.3 metros cúbicos por segundo. El sistema Cutzamala actualmente se encuentra a 83% de llenado en sus 3 presas principales, El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo. Es notoriamente más que el año pasado, cuando se encontraba a 60% de capacidad. El incremento al suministro de agua también obedeció a que este 2026 se espera una temporada de lluvia muy similar a la del año pasado. Hasta ahora se sabía poco de dónde iban los pingüinos emperador, a dónde iban los pingüinos emperador para mudar su pelaje, pero investigadoras e investigadores británicos encontraron un patrón al analizar fotos satelitales. Cada verano los pingüinos migran hasta 1000 kilómetros para encontrar hielo marino estable donde cambian el plumaje. Cuando hay mucho hielo marino, los pingüinos se distribuyen en varias colonias, pero cuando escasea se repliegan formando grupos cada vez más grandes y apretujados, lo que los pone en riesgo de supervivencia. Y esto fue lo que pasó entre 2022 y 2024, cuando el hielo marino de esa zona de la Antártica alcanzó mínimos históricos, pasando de medio millón de kilómetros cuadrados a una superficie similar a la cuarta parte de México, tan solo 100,000 kilómetros cuadrados, apenas mayor que Oaxaca. Bueno, es la información que tenemos este día. Oye, Rafa, importante que se concrete esta herramienta que nos platicabas al inicio, bueno, en la nota de Itzel, sobre este alertamiento de las lluvias extremas, una gran herramienta particularmente aquí en la Ciudad de México, donde pues se han observado niveles muy altos y que ocasionan severas inundaciones y otros daños. Sí, sin duda es una herramienta que se requiere porque pues también las temperaturas globales están incrementando muchísimo la frecuencia de estos eventos extremos. Se estima, por ejemplo, que por cada grado que gana el planeta de temperatura, se incrementa en 7% la cantidad de humedad en el ambiente. Y esto en temporada de lluvias hace una diferencia muy importante. Es una herramienta sin duda necesaria y pues los sistemas meteorológicos y por supuesto la información satelital tiene ya este nivel pues de precisión, de alertar sobre todo que en los 10 primeros minutos de un evento extremo podría realmente generarse un problema muy, muy grande. Lo importante es que ya hay una fecha donde se podría poner en marcha este programa, que es el 15 de mayo. En ese mes inician los huracanes y bueno, viendo y teniendo el antecedente de lo que ocurrió el año pasado en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, las lluvias tremendas y sí también aquí en la Ciudad de México, inundaciones que llamábamos históricas, que nunca se habían visto. Esto va a ser un factor determinante para cuidar también incluso la vida de muchas personas, Rafa. Exactamente, aquí lo que está en juego es particularmente la vida y eventualmente, si fuera posible, también el patrimonio, pero sobre todo la vida. Estamos hablando que los fenómenos hidrometeorológicos son los responsables del 90% de las pérdidas en general que se presentan en nuestro país, asociadas a los fenómenos naturales. Entonces es importante tener este tipo de herramientas y será cuestión también seguramente de ver pues cómo funciona. Tendrá que ser un proceso de afinar el instrumento y pues eventualmente perfeccionar a lo mejor hasta llegar a lo que ahora tenemos con este sistema de alertamiento temprano de sismos. Hay tiempo, sí. Por lo pronto, pues la temporada empieza por ahí de mayo. Todavía se puede seguir afinando, como dices, Rafa. Exactamente, del 15 de mayo hasta el 31 de octubre.
Sí, detalles importantes, porque mira, se tiene el antecedente del valor histórico de las lluvias, pero también este sistema, además de alertar, va a servir para detectar cuál es la capacidad, como bien lo dice la nota, de infraestructura que se tiene, porque una vez que llegue el agua, hay que sacarla, hay que ver de qué manera pues se saca, tanto si se desborda un río, si llega el agua a los hogares. Entonces, sacar el agua acumulada también es parte de este proyecto de alertamiento. Sí, sin duda, es un sistema que va a permitir hacer este tipo de evaluaciones. Claro. Son, información estadística. Habrá que ver a detalle cómo es que hace justamente esta correlación de datos que tendrá que decidir en el momento. Pero lo cierto es que las ciudades en general, no solamente de México, en el mundo, no habían previsto un escenario como este. Es decir, se desarrollaron, establecieron nuestros sistemas de drenaje que tenemos y que pues son funcionales, por supuesto, ante cierta capacidad o cierta cantidad de agua. Cuando hay lluvias extraordinarias, por muy eficiente que pueda ser el manejo del desfogue, a veces pues la naturaleza pues sorprende justamente, como lo hemos visto en muchas ocasiones y repetidamente en años anteriores, y ocurre, estamos hablando por ejemplo a lo mejor del Valle de México, pero lo vemos en otras zonas donde quizá no hay una infraestructura hidráulica robusta, donde quizá la naturaleza está mucho más expuesta, y estamos hablando que cuando hay lluvias extraordinarias hay crecida de ríos, hay riesgos de deslaves, hay otros factores que también ponen en riesgo a la población. Entonces, sin duda, esta herramienta será bastante útil y podremos ver los beneficios aplicados de muchas maneras. Vamos viendo su desarrollo y pues cómo van afinando esta herramienta. Gracias, Rafa. Gracias. Hasta mañana. Buenos días, Rafa. Nos vamos con más información que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad, porque a nivel federal informó que fue detenido en Guerrero Mauro Antonio M., exsecretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, supuestamente vinculado con el caso Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014. Bueno, pues de acuerdo con las investigaciones, Mauro Antonio también es posible responsable del delito de delincuencia organizada. Se le señala de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 27 de septiembre de 2014. Durante su captura, las fuerzas federales y estatales le aseguraron un arma larga, una corta, cartuchos, un cargador, narcóticos y teléfonos celulares, así como equipos de comunicación. Derivado de los trabajos de investigación, se recabaron datos de prueba presentados ante un juez de control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio, como le mencionábamos, de Iguala, allá en Guerrero, donde fue detenido esta persona presunta implicada. Vamos a Palacio Nacional, inicia la... Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Mire, el cine mexicano se encuentra de luto. Falleció a los 96 años de edad la actriz Ana Luisa Pelufo. Formó parte de la época del cine de oro. Esta noticia fue confirmada directamente por su familia. Su carrera abarcó más de 200 películas, además de diferentes programas de televisión. Descanse en paz, Ana Luisa Pelufo. El concurso mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos al SAT, aclaró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y detalló que la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego ya está pagando la deuda con las autoridades hacendarias. TV Azteca ya se pagó completo y en el caso de Electra, que la deuda es mayor, y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual. Entonces, en total son 32 mil millones de pesos lo que van a pagar, y los pagos mensuales son de alrededor de 1.200 millones de pesos, más o menos, por 18 meses. El gobierno federal pone en marcha nuevas estrategias para atender la desaparición de personas. Entre ellas, se abrirá una carpeta de investigación desde que se presenta la denuncia para intentar localizar a las personas en las primeras horas. La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán afirmó que el número de víctimas por los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a más de 1,000 personas. El INAH revela importante hallazgo de 3 cofres de piedra que contenían 43 esculturas. Se trata posiblemente de la ofrenda más grande de la época de Tenochtitlán en el siglo XV. Nos vamos.
Así es, Guadalupe, nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Hoy saludamos a quienes nos siguen desde YouTube, desde Naucalpan y Tecámac en el Estado de México. Y gracias por habernos acompañado y por seguirnos todos los días. Así es, también en Facebook, muchas gracias por su comunicación desde muy temprano. Sigan el 11, pásela bien. Buenos días. Buenos días.